ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Una nueva edición de Ustedes y Nosotros. Soy Jorge Enríquez, me acompaña todo el equipo integrado por nuestro productor Horacio Fernández, por nuestro querido amigo Gerardo, que tiembla cada vez que nos manda una pausa, nos manda el corte del programa. Lautaro Nito Fragnul, que está llegando en este momento. La lluvia había sido, esta inclemencia climática ha sido un factor bastante negativo en cuanto a todas las actividades que uno tiene que hacer, así que estamos aguardando para que se acople después él a nuestro trabajo. Y por supuesto también siempre está nuestro querido amigo Osvaldo Pérez San Martino, que hoy no sé si estará en línea, pero vamos a ver si nos podemos conectar con él. Este medio de trabajar en forma remota es muy bueno por un lado, pero por el otro lado también impide que uno tenga una cercanía más directa con la gente. Los últimos acontecimientos han hecho que uno piense que el narcotráfico, el narcoestado, se ha adueñado prácticamente de la ciudad de Santa Fe. Echar las culpas a todo lo que ocurrió en el pasado reciente no soluciona el grave problema que hoy aflige a los rosarinos. Tampoco soluciona el hecho que estemos todo el tiempo cruzándonos mensajes de que se equivocaron, de que Lifchi, que Wiener, que Perotti, que realmente fue un pésimo gobernante, formó parte también de ese elenco siniestro que gobernó los últimos 4 años la Argentina, el peor gobierno de la historia de Alberto Fernández. Pasarnos facturas, me parece que no resucitamos la gente que murió. Las escenas que vimos en los últimos días revelan claramente que esta gente está dispuesta a todo, pero lo venimos a descubrir cuando mueren inocentes, pero no lo veníamos antes señalando que también estaban muriendo inocentes, pero no en esta forma tan alevosa. Una señora en una oportunidad me contaba que si ella no pagaba la protección, comillado, entiéndase, la protección de la policía de las mafias, le baleaban el negocio. Una concesionaria de autos muy grande. Su hijo había quedado a cargo del gerenciamiento y administración. Y esta señora un día le dice que no va a pagar, que no se va a someter a ese tipo de extorsiones. Le balearon todo el frente. Un desastre le hicieron. Por suerte no hubo daños más que materiales, no hubo daños físicos, no hubo personal herido, empleados. Y ella cerró la concesionaria. Esto se transformó realmente en una pesadilla para todos nuestros compatriotas rosarinos. No puedo menos que recordar que hace exactamente un año, días más, días menos, en el mes de marzo del año 2023, el señor Alberto Fernández, si se le puede decir señor, dijo: algo tenemos que hacer, porque los rosarinos son también argentinos. Me lo acuerdo perfectamente porque revela primero un desconocimiento supino de que él consideró siempre que los únicos argentinos serían los bonaerenses y hasta ahí nomás.
según qué bonaerenses. Y los porteños, por supuesto que con siempre esa machacona frase de que la ciudad de Buenos Aires era tan opulenta, tan rica. Si era rica era porque generaba recursos, pero bueno, de su estrechez mental no le permitía distinguir eso. Pero inmediatamente también el doctor Aníbal Fernández dijo: las mafias han ganado la batalla. ¿Ustedes se imaginan, por ventura de Dios, que uno viva en Rosario y que te venga a decir el ministro de Seguridad de la Nación que las mafias han ganado la batalla? ¿Qué te queda, qué nos queda a los que viven ahí? ¿Qué les queda a los que viven ahí? Y sobre todo, cuando piensa que no viene una boca de una persona cualquiera, sino que viene del ministro de Seguridad, que estaba acompañado de uniformados de las distintas fuerzas de seguridad que asentían automáticamente con la cabeza de todo lo que decía Perotti, que estaba con él, y Aníbal Fernández. Una periodista tuvo la osadía de preguntar lo que no debía y le saltaron en la yugular como si hubiera dicho el peor de los insultos. Este era el cuadro que se vivía hace un año. Pretender responsabilizar a el gobierno de Javier Milei y de Maxi Puyaro en la provincia de la inseguridad, me parece que es cuanto mucho una besanía, una locura en todo sentido. Pero bueno, eso es lo que viene haciendo reiteradamente el señor Aníbal Fernández, el señor Alberto Fernández. Hoy sé que nos hicieron unos tweets donde se denostaba lo que realmente, después de los periodos que pasamos de una hiperinflación, de una inflación realmente desbocada, ver que la inflación se está reduciendo a límites realmente importantes en relación a lo que veníamos, y sobre todo porque en este número, hola Lautaro, ¿cómo andamos? Acá se ha sumado este número que del número tan bajo de la inflación en este mes, pese a que está en valores todavía altos. Pensemos que también esto tiene un arrastre estadístico, que también vamos a tener que considerar que el mes que viene va a haber nuevos valores que seguramente van a ser más elevados que creo que fue el 12,8, ¿no? El 12,8% fue la inflación. 14. No. 14 fue. Bueno, entonces, sí, pensé que había sido menos, pero parece que anduvo por ese valor. Pero digamos que veníamos de valores muy altos, inflacionarios, y que paulatinamente está descendiendo. Yo sé que la persona cuando va al supermercado verá esto impactado en que los supermercados, el 13,2. Verá que esto el impacto que tiene es grande, pese a que la canasta alimentaria, los productos alimentarios fue los que estuvieron por debajo de ese 13,2%. Yo sé que mucha gente estará señalando de que, bueno, pero a mí el tema no me lo solucionan, y lo que uno tiene que pensar es que en la época, esa ansiedad que tuvo la gente cuando Mauricio Macri había conseguido arreglar el tema de la hiperinflación, de la macroeconomía, mucha gente se abalanzaba diciendo que esto no llegaba al bolsillo, pero si queremos ordenar nosotros la micro, tenemos que ordenar primero la macro. Cumplido 3 meses de la asunción de Javier Milei, el cambio económico es profundo. La gran mayoría de los argentinos sabemos que debemos atravesar un desierto, que vivimos y viviremos por un tiempo con estrecheces, pero sabemos también que ese esfuerzo es indispensable para salir del pozo. Es un esfuerzo vestido después de tanto tiempo de ilusión, una ilusión asentada no en utopía, sino en datos concretos, sino cómo se explica que un gobierno que, habiendo obtenido el 56% de los votos con una recesión como la que estamos padeciendo, haya generado en la gente una ilusión que, según la Universidad de Itela y distintas consultoras, tiene una aceptación
en la gente de sus medidas del 57%. En esto es encomiable la voluntad que tiene el presidente de decir la verdad por cruda que ésta sea. Su lema, no hay plata, pese a lo que podía esperarse, se tornó popular. La gente lo aceptó y demostrando que es más sabia de que lo que suponen muchos candidatos acostumbrados a mentirle a la gente de la forma más burda. El resultado lo estamos advirtiendo, señalamos la inflación en franco descenso desde el pasado mes de diciembre, el dólar blue, el que expresa el verdadero valor de la divisa americana, ha retrocedido. Yo les confieso que pensé que el dólar a esta altura del partido iba a estar en valores mucho más elevados. Y aclaro una cosa, si hubiéramos tenido que pagar la fiestita del señor Sergio Massa, seguramente hoy estaríamos hablando de una inflación de un 40 y pico, un 50% mensual y el dólar por las nubes. También es destacable, y quiero ser con esto muy sincero, la voluntad del gobierno nacional de revertir tantas décadas de una Argentina corporativa y prebendaria llena de kioscos y de privilegios, así como eliminar todas las trabas burocráticas innecesarias que son un obstáculo para que la gente, para que se pueda generar inversión y la creación de empleo genuino. La revisión de ciertos organismos, la existencia de organismos que no se justifican, a mi juicio es otro acierto. El haber terminado con algunos fondos fiduciarios que eran una fuente de financiamiento de la política y que en muchos casos aquellos que teníamos que pelecharla en política a pulmón, nos encontrábamos que enfrente teníamos que enfrentar a gigantes que poseían un enorme poderío económico producto justamente de estar manoteando de las arcas del Estado a través de estos fondos fiduciarios, fondos que son de todos los argentinos. En el caso de Telam es un caso muy particular. El caso de Telam, yo lo que en este caso sé que es algo que a lo mejor le puede molestar a muchos, pero es una sociedad democrática y plural como la nuestra. ¿Tiene necesidad de tener una agencia oficial de noticias? La experiencia que hemos tenido indica a las claras que el peligro de transformar estas entidades en meros instrumentos de propaganda a favor del gobierno están a la vuelta de la esquina. ¿Es posible mantener Telam y modificar esas prácticas? Para la idiosincrasia de los argentinos no es así. Por otra parte, cuando se lograra, no entiendo por qué tiene que haber un órgano de prensa y difusión que sea Telam. Tenemos pluralidad de voces. Uno hoy acá, estoy viendo, por ejemplo, América Noticias, estoy viendo TN, La Nación Más, con un sesgo u otro, C5N, o sea que la pluralidad de voces está. No hace falta inventar aquello que decía la ley de medios, tan vapuleada por cierto. Ahora bien, todas estas reformas, y con esto concluyo, muy ponderables, deben ser realizadas evidentemente en el marco institucional correspondiente. La hostilidad que hay permanentemente hacia el Congreso o a los gobernadores no es un cambio aconsejable. En primer lugar, porque tanto los legisladores como los gobernadores de las provincias fueron elegidos democráticamente y representan en su esfera a los pueblos de sus regiones, de sus jurisdicciones, de la misma forma que el presidente lo hace en la suya. Además, la atribución de legislar le corresponde exclusivamente al Congreso. La inédita situación de un presidente con mayoría, con una escasa representación parlamentaria en ambas cámaras, lo debería estimular a él a una cooperación antes que al conflicto. Como tampoco esas formas de echar, como pasó en las últimas horas con Omar Yassin, como había pasado antes con Enrique Rodríguez Chiantore, con funcionarios que se enteran a través de prender la televisión o de un tuit que han sido despedidos. Así como yo señalo todo lo positivo que se está haciendo en 3 meses y que la gente realmente tiene esperanza porque está viendo una reacción importante por parte del gobierno, también señalo que hay que ser muy cuidadoso con el marco institucional, porque todas estas medidas que sanamente está tomando la administración de Javier Milei para terminar con un flagelo como es la inflación, cuya causa es esencialmente monetaria, ya nadie en su sano juicio lo puede discutir. O sea que ya esto es una verdad de a puños, no se puede discutir esto. Como no se puede discutir tampoco que el Estado debe ser eficiente y no debe ser un Estado bobo, paquidérmico, elefantiásico, que lo único sabe, como lo denominaba bien Octavio Paz en aquella maravillosa obra El Ogro Filantrópico,
el Estado tiene que concentrarse en las funciones que son esenciales: seguridad, defensa, justicia, salud y educación. El resto, como decía Willy Brandt, cuánto mercado como sea posible, cuánto Estado como sea necesario, pero siempre dentro del marco del Estado de Derecho y las instituciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos pasan. La solidez de un país está en el respeto de sus instituciones. Miren el caso de Uruguay, el caso de Chile, el caso con signos políticos distintos. Yo no me gustan esas categorías de derechas o izquierdas. Digo simplemente signos políticos distintos. Uno liberal, el otro más socialista. Pero las instituciones y el rumbo quedan definitivamente fijados, encorsetados, cuando se respetan las instituciones. Porque saben que esos países, el que va a invertir, no andan a los bandazos, que hoy no se respetan las instituciones en un sentido, mañana no se van a respetar en el otro. Entonces el inversor extranjero, que lo que busca es confianza, seguridad jurídica, sí, seguridad jurídica, por más que Kicillof dijera en su momento esa horrible expresión que era seguridad jurídica. No, la seguridad jurídica es esencial, es sumamente esencial para que un país pueda desarrollarse y crecer. Pero me dicen acá, y le voy a pedir disculpas, que está con nosotros en el aire alguien que está haciendo un trabajo silencioso a través de una fundación que es Contemplatio, que yo tengo el honor de que me haya incorporado a la misma, que es el doctor Juan Carlos Febres, que realmente está haciendo un trabajo, y justamente vamos a evocar una convocatoria que se hizo hace unos días con el tema de las pymes, esas herramientas fundamentales para el desarrollo de un país, donde habló muy sabiamente alguien que hoy está en la política, pero que viene del sector emprendedor, que es Martín Menem. Pero no habló como presidente de la Cámara de Diputados, sino que habló como un argentino más, como un emprendedor, que dice: ahora ocasionalmente estoy en este cargo, pero sé que después voy a volver a estar en mi empresa. Y hablaron otros, el presidente de la comisión bicameral del DNU, de la revisión o la aprobación de los DNU, que es el senador Fagiotto, y también Rodolfo Llanos, el presidente de la Asociación de Emprendedores de la República Argentina. Pero vamos a dejar que nuestro querido amigo Febres nos explique un poco qué es Contemplatio, la fundación que él preside. Yo lo sé porque la integro, pero quiero escucharlo de boca de él, y todos los proyectos que él tiene, que es una usina generadora de inquietudes y de creatividad. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Un placer estar contigo en tu programa. Mira, la primera pregunta se relaciona con, les recomiendo que entren en la página contemplatiosocial.word-press.com, porque hay unos artículos muy interesantes, un artículo último que se llama El hombre olvidado, y quiero que nos cuentes un poco qué te llevó a formar esta fundación, Contemplatio, y qué fue y cuáles son los principales objetivos que ella tiene. Bueno, mire, una de las primeras cosas que me motivó a realizar esta idea, que ahora se ha convertido en una realidad, es una frase de Mises, de Ludwig von Mises, que decía que la sociedad es el producto del pensamiento y de la voluntad. Te estuve escuchando atentamente, y nuestra realidad y la realidad de todos los países latinoamericanos, a excepción de algunos periodos históricos como el cercano pasado de Chile y en algunos momentos de Brasil, hemos vivido en la pobreza. Argentina ha sido un país de primer mundo, un país rico, empobrecido en estos últimos casi 70 años. Y lo que me ha motivado es esto, que somos nosotros, la sociedad, los que debemos tomar las riendas de nuestras vidas. Las democracias, no importa de qué país sean, bien decía vos, no importa su tinte, no se fortalecen por la obediencia ciega, por el seguimiento firme hacia alguien, como en la época antigua, donde
estaban, no los dictadores, sino aquellos esos caudillos que la gente los seguía, ni tampoco por el poder de los gobernantes que los asistían, sino el poder de las democracias está en la iniciativa libre de los individuos. Eso es primordial para nuestras vidas, y sobre eso tenemos que avanzar. Yo uno esas palabras a las palabras de Hannah Arendt cuando ella decía que nadie puede ser feliz sin participar en la vida pública. Así es que si junto estas dos frases me llevan a que tenemos que tener una vida activa en la vida pública y en la vida privada. Ese es, en resumen, creo yo, el corazón de Contemplatio, la acción. Los datos son terribles ahora. 7 de cada 10 niños viven en la pobreza, la indigencia ha aumentado en estos últimos 3-4 años, de manera galopante en estos últimos meses, pero si nos quedamos solamente en el dato aclaremos que los últimos meses, pues yo siempre hago la salvedad, y no es por pretender ser edulcorante a los oídos oficialistas, pero aclaremos que los últimos meses nos referimos a los finales del año pasado, porque esto que apareció ahora de UNICEF, que 7 de cada 10 chicos son pobres y y 2 de cada 10 creo que son indigentes, es de UNICEF, pero es del segundo semestre del año 23. O sea que, y todo lo que vemos ahora, bueno, es el arrastre de lo anterior, porque uno está viendo es el resultado de no solamente las malas políticas económicas, sino la inoperancia, la lenidad. Esa palabra me gustó, la lenidad y la corrupción, porque vos cuando ves esto de las autopistas estas que se han inundado y ves que el lodazal, gente nadando en las calles, es por las obras que nunca se hicieron en el conurbano morelense. Entonces, la corrupción queda reflejada ahí. La que se llevaron, la que se chorearon, que tenía que haber ido a esos caminos, a esas autopistas, que no están, a esas calles, esas cloacas, a esos servicios de agua potable, que no están, es la consecuencia de lo que hoy padecemos con un fenómeno meteorológico, es justo decirlo, que te lluevan 100 milímetros en 4 horas, es tremendo. Pero vos mirá, la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, ha podido resistir. Entonces, porque a veces uno dice, no, los últimos, porque ahora salió Alberto Fernández diciendo y Guado de Pedro, que la inflación es el 13,2, que es una... Pero si hubieran seguido ustedes, muchachos, estábamos arriba del 50, 60 o 100. Entonces, lo que es justo, o sea, no se le puede pretender soplar y hacer botellas a un gobierno que todavía no tiene, todavía no cumplió los 100 días de gobierno. Todavía no cumplió los 100 días de gobierno, es así. Disculpa la interrupción. No, por favor. Lo que, mira, y esto me da pie a, nuevamente, a regresar a Contemplatio. Son en estos momentos de crisis donde aparecen las ideas más creativas. En la Fundación hemos generado 7 cuerpos, digamos, colegiados para trabajar. Uno tiene que ver con el Consejo de Seguridad. Consideramos que no podemos dejar como sociedad toda la responsabilidad al gobierno en esta materia, sino que también podemos nosotros. Necesitamos explicarles en cada calle, en los barrios, en las plazas, cuál es el trazado de violencia que puede haber, tanto violencia de robos o hurtos menores como narcotráfico, prostitución. Hace unos días atrás hablaba con unos amigos, les decía que la Argentina se ha convertido desde hace unos 10 años atrás, en un país de tránsito para el tema de trata, y eso es altamente peligroso para el país, más allá del narcotráfico, ¿no? Si sumamos esas violencias, más lo que se ha venido como ejes de violencia, tanto de Venezuela, Cuba, y otros lugares, hasta hay zonas del conurbano que todavía encuentra gente de Sendero Luminoso, terroristas de Perú.
que ahora son narcoterroristas. Y eso es por una fragilidad que tenemos en las fronteras. Y te habla un extranjero, ¿no? Nací en Perú. Lautaro te quiere... ¿Qué Lautaro tal, Juan Carlos Febres? Nieto. Lautaro Nieto te habla, un gusto para mí también escucharte. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Son muchos años de esa lenidad que vos decís, ¿no es cierto? Son 70 años, como vos decís, ¿no? Donde se ve lamentablemente la sociedad cada día un poquito más degradada, ¿no? Es un paulatino y ahora cada vez más rápido fenómeno de ir degradando la sociedad, ¿no? Desde la educación, sobre todo, y en todos los demás ámbitos, ¿no? Pero sobre todo uno ve que bueno, mientras más o menos educado es un pueblo, más fácil es de dominarlo, ¿no? Hoy creo que la pobreza y todo eso tiene que ver también con la imposibilidad de la gente ni siquiera de ejercer oficios, ¿no? No nos olvidemos que una de las cosas que hizo Menem con la Ley Federal de Educación fue eliminar los colegios industriales. En el único lugar de la Argentina donde no se eliminaron los colegios industriales fue en la Capital Federal. Que tanto nos critican, bueno, acá en Capital Federal los colegios industriales no se eliminaron. Es decir, y no hubo ningún intento por reincorporarlos. Creo que en algún momento se intentó hacer, pero ahora se hicieron algunos colegios de oficios, algunos gobiernos provinciales tomaron crearon nuevamente colegios industriales, pero eso realmente era como decir, bueno, abandonamos el país a su suerte. Bueno, y eso no pasó hace mucho. Así es, Gustavo. Mirá, Lautaro. Lautaro, perdón. Es interesante porque estamos viviendo un cambio, no te digo generacional, pero sí de tiempos. Los paradigmas están mudando, están cambiando, pero sin embargo, mira, hay una frase de Marcel Proust que decía que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Yo creo que no hay nada nuevo que inventar, sino retomar aquellas... El gobierno actual habla acerca de las ideas alberdianas, y retomar estas ideas, donde está el respeto y la dignidad de la otra persona, empoderar las ideas que tienen que ver con las iniciativas del individuo, del ciudadano, ¿no? Bueno, las han atacado, ¿no? Todos estos años se ha ido en contra de eso, en contra de la voluntad, ¿no? Vos decís, la sociedad es producto del pensamiento y de la voluntad la han destruido. Exactamente. Y el pensamiento también. Y eso me lleva a otra cosa que también es súper importante, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y hasta han pervertido el lenguaje. Siempre hablo de que nos han robado el significado de determinadas palabras, que ahora ya no significan lo mismo. ¿Y esto por qué? Porque el lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Aún nuestra forma de hablar y de hablarnos a nosotros mismos, el lenguaje afecta tremendamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo hablaba con algunos alumnos hace un par de años atrás y le decía que piensen, es más, hagamos este ejercicio, piensen en lo que hicieron el día de hoy en la mañana, y por unos segundos y traten de describirlo sin palabras, y verán que solamente nos quedan sensaciones, y cada vez nuestro lenguaje se ha ido reduciendo. Los jóvenes tienen cada vez menos cantidad de palabras en su mente, en su cerebro, y como el pensar es un elaborado, es un enunciado lógico, para elaborar esto necesita un lenguaje, y si el lenguaje se modifica, y esa es la materia prima de los pensamientos, por lo tanto tenemos pensamientos modificados. Y algo que me gusta mucho es una frase de Samuel Johnson, quiero parafrasearlo porque no me acuerdo bien, decía: el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Y cuando los pensamientos, cuando el lenguaje ha sido trastocado y en algunos momentos hasta prostituido,
perdemos la hilación de los pensamientos. Si hoy, por ejemplo, te hablo de derechos humanos, pensamos solamente en o la sociedad en general piensa en una sola forma de ver el mundo, que tiene que ver con los años 70, reivindicaciones, igualdad, justicia social, y esos no son los derechos humanos. Seguro. Por ejemplo, hoy ponen la similitud, o qué es más importante, igualdad o la libertad, y uno dice, no, la igualdad es más importante que la libertad. No. Sin la, No. sin la libertad Sin no libertad. puedes alcanzar nunca la igualdad. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Exactamente. Esto que vos decís que acotaron, prostituyeron el lenguaje, es todo planificado. Hoy los chicos salen del colegio manejan 600 vocablos, no más. Para leer el Quijote, lo digo siempre esto, se necesitan 4.000 vocablos. Quiere decir que los chicos tienen una estrechez de vocabulario que no les va a permitir leer el Quijote, la obra máxima de la literatura española. Y me acuerdo que yo tenía 14 años y en el colegio ya me hicieron leer el Quijote. Y es cierto, había palabras del castellano antiguo que tenía que estar con un diccionario al lado, porque en aquella época no había Google, o sea que tenía que estar con creo que tenía el Espasacalpe al lado, porque había palabras. Y si vos entras a ver, yo a veces es largo esto, pero a veces me divierto que cuando le contesto a alguno a Kicillof o a alguno de estos del gobierno anterior, les pongo palabras rebuscadas. Y a veces la gente cree que palabras rebuscadas, mira, hay alguien que si vos lees tenés que leerlo hoy yo mismo, y vos, y gente preparada, para leerlo a Pérez Reverte tenés que estar con el diccionario a veces al lado, porque tiene unas palabras, y yo las pongo la palabra, el otro día hubo una palabra que me dijo, no pongas eso, porque te van a decir cualquier cosa, te van a insultar porque es un insulto lo que le está diciendo. No, evoca una persona molesta en castellano antiguo. Entonces digo, no me pueden decir nada, pero bueno, eso es el tema, por eso te digo, es tan... Y lo que está proponiendo actualmente el gobierno, te vuelvo a repetir, yo puedo tener algunas críticas en el tema institucional, agresión a los otros poderes, pero lo que está proponiendo no es ni más ni menos que cumplir con la Constitución de 1853, esa que nos marcó desde 1853 hasta 1930, la que nos marcó el futuro de una Argentina, o si querés, 1928, si querés, pero que fue la generación del 37 primero y del 90 después. Y hay un artículo de Venegas Lynch que dice que realmente un auténtico liberal, que los radicales tendrían que apreciarlo, era Leandro Alem, que dice, Leandro Alem llevó al radicalismo las ideas liberales. Lo dice Alberto Venegas Lynch, padre. Y todo el mundo dice, y la verdad que yo hablo con radicales que me dicen es tal cual, porque era el... Entonces uno cuando ve esto dice, las reglas de mayo, ese decálogo que Milei ha ofrecido para firmar el 25 de mayo, me parece que es nada más que hacer un compendio, un lerú. ¿Te acordás del lerú? Bueno, un compendio, un lerú de la Constitución, porque nadie se puede oponer eso, que te digan que la propiedad es inviolable, que te digan que hay que el equilibrio fiscal, todo esto ya estaba en la Constitución del 53, un esquema que funcionó, te vuelvo a repetir, lo habían hecho para 100 años lamentablemente y se truncó antes, pero es realmente... Por eso y ahora voy a hacer la propaganda de Contemplatio, yo fui a 2 actividades hasta ahora, una me tocó intervenir como orador, que era una vinculada con la necesidad la necesidad de la libertad, la necesidad de vivir en una sociedad libre, y la otra, el futuro de una Argentina libre, y la otra era ya más concreta, vinculada con el tema de las pymes, ¿no? Así que bueno, te vamos a tener en forma permanente y después a la noche, si querés, privadamente te comento de las actividades que lo que me habías encargado, los deberes que me diste el viernes pasado. Perfecto. Solamente como un chivo, si me permites. Sí. El 21 de este mes vamos a tener un congreso que está orientado o dirigido hacia las mujeres. Yo realmente no creo en el Día de la Mujer, como tampoco en el Día de la Amistad, nada más, pero sí valoro la impronta de los desafíos que tiene la mujer
esta mujer moderna del siglo XXI. Así que va a estar muy interesante, va a haber empresarias, educadoras, yo estoy personas trabajando, que están en la política. yo estoy trabajando con las dos personas, después por eso te iba a llamar a la noche, de las dos personas que con las que me estoy comunicando, las dos personas que habíamos hablado el otro día. Perfecto. Y el último chivo, el próximo mes también haremos un congreso. Este es un poco más picante, si se quiere. La pregunta es, ¿tenemos una necesidad de un cambio en el sistema judicial? Y ahí va a ser interesante escuchar, y mi idea es terminar con una especie de hoja de ruta para seguir trabajando con los equipos de trabajo de la Fundación. Perfecto, eso va a ser, pero eso habíamos quedado que iba a ser los primeros días de mayo, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, un Listo. abrazo, Bueno. un abrazo enorme, y a la noche te llamo para hablar del tema del Congreso del 21 de marzo de la mujer. Y no hay ningún chivo acá, Perfecto. no hay ningún chivo. O sea, todas las veces que vos quieras decir algo, la información, o vos, que me hubiera gustado la próxima vez que vengas al estudio personalmente, para que te integres para hablar de todos estos temas, porque, mira, si vos vieras cómo estaba mirando desde la cabina de producción, estaban, generalmente a las 6:30 me mandan a la pauta, que tengo que pasar a la pauta, no, pues a la pauta no, a la tanda, a la tanda publicitaria. Siguieron de largo, porque les pareció tan interesante lo que estabas hablando. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Juan Carlos, y nos hablamos. Otro para vos y un saludo para Lautaro. Gracias, Hasta luego. Juan Carlos. Chao. Buenas tardes. Y vamos a la tanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Continuemos con Entre Ustedes y Nosotros.
Tenemos en línea ahora a un especialista en seguridad que yo tuve la oportunidad de compartir, creo que no sé si fue en Crónica o en Crónica. Crónica TV tuve la oportunidad de compartir una charla con él y la verdad que me impresionó por los conocimientos que tiene en todo lo que hace a la seguridad. Que realmente es alguien que conoce profundamente sobre todo los temas vinculados con el narcoterrorismo, los narcoestados, y es Héctor Mucio, abogado, y que está en línea con nosotros. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va? Contanos un poco cómo estás viendo esta situación de Rosario y cuáles serían las soluciones, obviamente lo más resumido que puedas, porque tendríamos para varios programas y programas tipo ómnibus para que pudieras vos explayarte, pero contanos cómo lo ves y cuáles son los puntos con los cuales habría que profundizar para solucionar este flagelo. Sí, doctor, de acuerdo. Gracias por llamarme, un placer, un enorme orgullo estar hablando con usted a través de este medio. Bueno, en principio con mucha tristeza, no con tanto asombro. Hay 39 años de desidia, indolencia, de apatía de la clase política en esa provincia. Inclusive hace muy poco dicha provincia de Santa Fe adhirió a la Ley de Seguridad Interior. En su momento, piense que la Ley de Seguridad Interior es del año 1993, entonces en ese entonces había 4 provincias que no habían adherido y algunas también que no están adheridas, como es el caso de Formosa y San Luis, pero digo, de alguna otra manera le estamos pidiendo a esta administración que haga todo para antes de ayer lo que no se resolvió en esta diferenciación cultural, sociológica que tiene dicha provincia en 39 años. Perdón, ¿cuándo? La Ley de Seguridad Interior es del año 1993, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuándo adhirió Santa Fe? Es muy poco, hace muy poco, relativamente poco, no sé si 1 año o 2 años, hace muy poco que adhirió. La verdad que lo tendría que confirmar, ese dato precisamente no lo tengo que averiguar. ¿Y todavía quedan pendientes San Luis y Formosa? San Luis, Formosa, y no recuerdo si la provincia de Córdoba también había adherido a la Ley de Seguridad Interior. Pero en su momento Santa Fe no adhirió. La provincia de Buenos Aires había adherido casi al unísono. En ese momento el gobernador era Rucauf, y adhirió. Pero ¿qué significa esto? Bueno, significa indolencia, apatía, impericia. Entonces le estamos pidiendo todo esto para que lo haga para ayer o para antes de ayer. Y cuando hablamos de crimen organizado, en cualquiera de sus variables, que son 17, 18 aproximadamente, en ellas está el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de personas, la trata de personas, bueno, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esto ha generado una industria con efectos colaterales. Hoy lo que se puede hacer rápidamente es mandar muchas fuerzas federales que en conjunto con el personal de la Policía de Santa Fe pueden ejercer la prevención, pero sin perjuicio de la prevención, porque si haríamos eso solo sería como un globo inflado que lo empujamos de un lado, desinflamos acá y se me infla en el otro lado. Tenemos que convocar a un equipo de gente preparada, de verdaderos expertos en la materia, que sea un nexo coordinante con los ministerios de seguridad respectivos, tanto de Nación como de dicha provincia, para que puedan de alguna manera articular con la justicia, con la AFI. La AFI es lo que otrora era la CIDE, ¿no? La Agencia Federal de Inteligencia, con la UIF, es decir, con muchas agencias, o sea, multiagencia, a los efectos de ir a esta industria entre comillas, para evitar el lavado de dinero, que sigan creando fuentes de limpieza del dinero mal habido, haciendo propiedades, hoteles o lo que fuese. O sea, hay muchas variables del lavado de dinero. Es decir, esto es algo en conjunto que se tiene que hacer. Además, como política criminal tenemos que hacer 2 unidades penales específicas para dicha población penal y que no contaminen al resto de la población penal. Es decir, que hasta ahora
también tengo que decirlo, se ha hecho muy poco, porque en estos 3 meses se podía tener construido un 20, un 25% o una unidad carcelaria específica para esta materia. También, cuando hablamos de este grupo y este equipo coordinador, también hay que hablar con la Procuración, con la Corte Suprema, para que designe 1, 2 o 3 jueces específicos de dicha materia para el juzgamiento rápido de estos encausados y con la prueba documental, testimonial y pericial que se le aporte a través de la, como dije, de las escuchas y demás, puedan ser juzgados, puedan ser condenados, sometidos al debido proceso, por supuesto, para que no sigan contaminando a la población. Esto es como política pública preventiva en seguridad y en política criminal. Y también como medida social hay que luchar fuertemente contra el desempleo y consolidar la educación. Cuando hablo de consolidar la educación, me refiero primero a la casa, ¿no? Al hogar, para luego sí continuar en la enseñanza. O sea que yo creo que en un año, llevando adelante esto que le estoy comentando brevemente a usted, puede decrecer el delito violento en un 60 o un 70%. ¿Cómo estás, Héctor? Lautaro Nieto te habla también, acompañándolo acá, Jorge. Bueno, muy interesante todo lo que señalás, ¿no es cierto?, respecto de algunas soluciones que, bueno, habría que trabajarlas en combinación, ¿no es cierto? Lástima sí. Que, bueno, digamos, sembrar en educación y en trabajo para la gente lleva muchos años hoy, ¿no? Estamos 20 años, por lo menos 20 años nos va a llevar reeducar a esta generación que ha sido tan golpeada por los últimos gobiernos, ¿no? Sí, ese es un tema. Tal cual, por eso hablé de la diferencia sociológica y cultural que tiene la provincia, que en definitiva tiene nuestro país, y ese fue mi principio de la charla, para iniciar la charla junto a ustedes, y explicar un poco que esto de trasfondo en la enseñanza sí meramente tiene 20 años, educación inicial, primaria, secundaria y terciaria, ahí me lleva 20 años. Es decir, por eso hablaba de como medida social, ¿no? De consolidar la educación y luchar fuertemente contra el desempleo, porque donde no se hace esa medida social, si después pedir medidas punitivas, la pena de muerte no existe, yo no creo en ello, elevación de las penas a 100 años de cárcel, bueno, no ejemplifican, ¿no? Hay que leer el Marqués de Beccaria, de los delitos y de las penas, claro, para darse cuenta. Entonces, tenemos que entender que esta es una problemática que es la realidad. La realidad, por estar fuera nuestro, decía Ortega y Gasset, debemos tomar perspectiva. Esta es la realidad que se resultó de la acción de la mala praxis de estos 39 años de políticas de desidia, de indolencia, de apatía, que bueno, se fue manejando por otros canales, y esos canales los aprovechó el crimen organizado, que justamente el crimen organizado, todos sabemos, en cualquiera de sus variables, son la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, ¿y qué opinás, Héctor, de este proyecto que anda dando vueltas para modificar la ley de seguridad interior, ¿no? Y permitirle al ejército alguna intervención un poquito más importante, ¿no? Yo digo esto con todo respeto. Bueno, yo soy licenciado en seguridad, además abogado y magíster en seguridad pública, y soy un ex oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para la prevención del delito. Las Fuerzas Armadas están calificadas para otro tipo de situaciones, pero esto no colisiona que coadyuve con la logística, no colisiona la ley de defensa nacional, que es del año 88, y la de seguridad interior, para que aporten logística. Por ejemplo, ¿qué podrían aportar logística? Si se crean estas 2 unidades penales en política criminal que recién les explicaba, el anillo primario puede estar justamente resguardado por las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Con escáner, donde de alguna otra manera el bolso que ingresa el director de esa unidad penal y el ordenanza, o sea, del primero hasta el último en esa jerarquía, sean chequeados por las Fuerzas Armadas en ese perímetro. Y adentro se encarga el servicio penitenciario, ¿no? De controlar en ese régimen progresivo a los encausados y condenados. Pero digo, esto se puede hacer sin perjuicio de que no sea algo operativo, sino que sea una cuestión de logística. Cuando decís de las unidades, vos te estás refiriendo 2 unidades penales para presos para condenados de estas características de alto riesgo, ¿no es cierto? Una de ellas no podría ser, no me digas doctor, porque si yo te tengo que decir doctor y magíster. No, está bien, perdón. Cuando vos te estás refiriendo a esto, me estás diciendo, porque hay
hay una cárcel, creo que es en el norte, en Concordia, ¿no? Sí. Que estaba en construcción y que me parece que le falta muy poco para terminar. Una podría ser esa, ¿no? Sí, justamente tenemos que poner al perfilamiento de crimen organizado. El crimen organizado tiene 17 variables. El secuestro de aeronaves, por ejemplo, es decir, el tráfico ilícito de drogas, que son las TIP, como llamamos nosotros, el tráfico de personas, la trata de personas, digo, hay muchísimas. Es decir, entonces esa gente que de repente tiene unos recursos mal habidos, del dinero mal habido, que compran voluntades, los voy a segmentar con la misma población penal. No los voy a llevar a otras unidades penales carcelarias para que me contaminen al resto y hagan escuela de delincuentes. Entonces, con esas 2 unidades penales, digo, 2 unidades penales de mil plazas, tampoco tienen que ser muy grandilocuentes, porque también tenemos que focalizar en la resocialización de esas personas, ¿no? Para cumplir con nuestro marco constitucional. Pregunta, ¿no fue un error, digo yo, si no se había previamente generado un anillo de protección o una malla de contención y de prevención y de protección respecto a la ciudadanía de Rosario, haber publicado esas fotos con una propaganda realmente? Pues yo creo que en seguridad hay que ser bastante, por lo menos es lo que yo aprendí cuando estuve a cargo en la ciudad de Buenos Aires en la época de Fernando de la Rúa. No teníamos policía propia tampoco, ni había sido... No es demasiado estar enfocando las escenas para mostrar que estamos como si fuera a lo Bukele, cuando Bukele, para hacer esos procedimientos previamente había generado un anillo de protección al ciudadano común, porque sabe que esta gente que está viviendo en all inclusive, porque reciben delivery, visitas íntimas de familiares y de no familiares. Entonces yo creo que haber mostrado esas fotos sí es buen marketing, pero con eso me parece que no sé vos qué opinás. Pero las visitas íntimas se terminaron, por ejemplo. Doctor, opino tal cual usted, 100% de acuerdo. Es decir, no se puede hacer marketing en seguridad. Sí se puede hacer un marketing estratégico, ¿no? Pero un marketing directo mostrando algo. Aparte, Bukele, cuando lo muestra, ya tenía coordinado, como dice usted, tanto el delito violento como la unidad carcelaria específica para ese perfil de delincuentes que estaban privados de su libertad. Pero fue un error, claro que es un error. Por eso poner especialistas, entre comillas, en seguridad que confunden homicidio con hipoteca, porque las dos se escriben con H, esos son los resultados, ¿no? Eso, no quiero... Tal cual. Los tipos tenían todo, recibían el delivery, las visitas íntimas, de pronto le sacás todo. Los pero teléfonos aparte, celulares, teléfonos celulares y de línea, en puntos ciegos que las cámaras de televisión había connivencia con el servicio penitenciario. Computadoras, bueno, internet, pero lo todo. que yo digo es lo siguiente, era necesario, lo que vos decís, lo que vos señalabas muy bien, Héctor, que era justamente sacar esas fotos, porque además, por más que me hace reír porque dice, no, pero no se les veía la cara, pero se les veía la espalda, que por los tatuajes que tienen identificás a cualquiera. Mostrar las fotos, si querés, en un aula de esas personas, resocializándose, porque claro, adentro de la cárcel el delito se gana en el aula, no mostrando esas fotos en el piso. Exactamente. Estoy de acuerdo con usted, bueno, pero Jorge. Muchísimas gracias y espero vernos pronto para seguir aprendiendo, en mi caso, en Crónica en algún momento. El viernes Dios mediante, así será. Un fuerte abrazo. El viernes voy a andar por ahí, así que sería bueno que nos cruzáramos. Bueno, seguramente nos vamos a ver, seguramente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Héctor, buenas tardes. Gracias por todo. Claro, ahora prohibieron todo eso se lo prohibieron. Pero mostrar eso es como te gané, jaque mate, ¿no? Te gané, jaque mate. Sí, y ahora lo voy a mostrar y ahora lo muestro. Cuando la familia ve esas fotos de la humillación a la que soportan los tipos que dentro de la cárcel siguen manejando todo, porque evidentemente el servicio penitenciario está putrefacto. Pero está putrefacto porque algunos por complicidad, pero otros porque saben que si no los obedeces a estos tipos, te matan un pibe, te matan a tu mujer. Entonces, bueno, el clima de terror que ha sembrado. Pero si vos mostrás eso, que encima la familia lo ve en esa condición, bueno,
No sé qué querés, que si agregamos algo más a todo esto, ¿qué opinión te merece? Bueno, no, un poco lo que vos decís. ¿Qué esperaban? ¿Que no iban a tratar de tomar venganza de esa foto? Es evidente. Ahora, si vos tenés tal cual todo previsto, digamos, es otra cosa, pero acá no está previsto nada. Entonces, bueno, se adelantaron. Quisieron, me parece, hacer un alto impacto, y el alto impacto terminó en violencia. Mucho marketing, buscar la fotito, buscar la selfie, pero nada que realmente coadyuvara a que avanzara en esa dirección. Bueno, y creo que nosotros nos tenemos que ir, ¿no? No, todavía tenés un minuto para... Un minutito nos queda. Sí, usted. Bueno, bueno, ¿qué puedo decir, Jorge? El problema como me dijo Mucio, tiene que ver con tantos años en el que el Estado estuvo ausente en un montón de cosas, sobre todo en la formación humana, ¿no? No solamente la educación, sino que es una parte muy importante, pero, por ejemplo, el amor a la patria. Yo nunca vi, digamos, desde la época de Menem, te diría, gobiernos que desalentaran el amor a la patria, o sea, sin actos públicos, digamos, desdén para cantar el himno, funcionarios sin cantarlo, o sea, todo hecho como para que el orgullo nacional desaparezca. Todo eso es una forma de minar nuestro sentimiento como argentinos. Es decir, entonces vos donde le destruís a la gente el orgullo por su país, y después puede pasar un colectivo por arriba, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando en Rosario? O sea, a la gente le interesa nada, ni lo que es la Argentina, ni el amor a la patria, menos el amor al vecino, ¿te das cuenta? O sea, es toda una concatenación de cosas que entiendo que se hicieron a propósito, como vos dijiste en algún momento. No es una casualidad. Forma parte de la batalla cultural, eso está clarísimo. Y recordemos que la emoción que sentía la gente cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se hacían los desfiles militares y se respetaba a las instituciones de la patria. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, porque veo a nuestros amigos del programa que nos sigue, les recomiendo que lo escuchen porque es un programa cultural y de interés general muy, muy valioso, con un amigo como Fabián Dubois, que es una persona que, aparte de un gran abogado, es alguien con una solidísima cultura general. Hasta luego, buenas tardes, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.